Radio, música y cultura. Con Michel Casas. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. Romance es el que asienta y canta, medio dormido, prieta el ala, entre el follaje que, agitado, busca la sombra de algún lago. Y para mí fue un periquito, tan familiar y colorido, que me enseñó a decir palabras, a balbucear la más temprana. Tendido allí yo en la espesura, un niño de mirada lúcida. Hoy, que sacuden los eternos años del cóndor cuando cruzan, como relámpagos con furia, el cielo inquieto que contemplo. No tengo tiempo para holguras. Y si una hora de alas mansas con su plumón me arrulla el alma y me entretengo en lira y rimas, tan solo un tris, cosas prohibidas. Mi corazón crimen lo encuentra, salvo que tiemble con las cuerdas. Bienvenidos a un nuevo programa de acordes y letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy hemos querido comenzar con un poema de Edgar Allan Poe llamado Romance. Y es que hoy Edgar Allan Poe, el poeta y escritor, será muy importante en este programa, ya que además de comenzar con un poema suyo, terminaremos con un relato de terror, un clásico de Edgar Allan Poe, El gato negro. También nos acompañará Santiago Díaz hablándonos de su última novela, Las otras niñas. Y tendremos nuestros momentos con Carlota Martínez. Hoy nos traerá una poesía de Cristina Rossetti llamada Recuérdame. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. John Sistiaga, Purgatorio. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez, apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia, y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. Así comienza Purgatorio. Es un thriller en la Euskadi del posconflicto. John Sistiaga, Purgatorio. Hola, soy Miquel Santiago y hoy me he venido a Illumbe a hablaros de Entre los muertos. Entre los muertos comienza en una carretera en un bosque del País Vasco. Una pareja de amantes viaja en un coche y sufre un accidente. Enseguida se dan cuenta de que no pueden pedir ayuda sin delatar su historia de amor prohibido, así que deciden separarse. Ella sale monte a través, dejándole a él solo un poco magullado, pero al día siguiente él está muerto y nada tiene demasiado sentido. Ella, nuestra protagonista, es Nerea Arruti, una mujer policía que también arrastra sus propios fantasmas. Enseguida vamos a ver que va a ser algo más que la gente encargada del caso. En cuanto Nerea comience a hurgar, a remover en lo sucedido en la escena, se va a dar cuenta de que hay un misterio mucho más profundo de lo que podía imaginarse. Algo relacionado con muertos. Muertos que no descansan y pasados que no quedan atrás. Acordes y letras. Con Michel Casas.
Hola, soy Santiago Díaz y quiero presentaros mi nueva novela, Las otras niñas. Se trata de un nuevo caso protagonizado por la inspectora Indira Ramos, aunque se puede leer de manera totalmente independiente. En esta ocasión, la inspectora Indira Ramos y su equipo se enfrentan al mayor asesino de la historia reciente de España, un hombre que hace 30 años cometió un terrible asesinato y al que todos daban por muerto, pero ha estado todo este tiempo viviendo bajo una identidad falsa. El crimen que cometió en 1992 podría haber prescrito, pero la inspectora está convencida de que un asesino como él ha vuelto a matar, así que solo tiene que encontrar un crimen del que no quede impune. Este es el libro y el autor del que hoy queremos hablar en Acordes y Letras. Santiago Díaz y su nuevo libro, Las otras niñas. Santiago Díaz es guionista de cine y de televisión con 25 años de carrera y cerca de 600 guiones escritos. Publicó El buen padre en el año 2021, con el que inició la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos, cuyos derechos de traducción fueron vendidos a varios países incluso antes de su publicación en castellano por Reservoir Books. Ahora también Reservoir Books, en su colección roja y negra, publica su nuevo libro, Las otras niñas. Un libro que a mí desde luego me ha subyugado, me ha apasionado y me ha enganchado, con un ritmo frenético que no te deja parar ni un solo momento a pensar, porque es constante la relación de historias que van ocurriendo. Bueno, este libro, Las otras niñas, es un libro que en principio ha podido ser un poco polémico, ya que alguien entendió que era un libro sobre las niñas de Alcácer, sobre los asesinatos de las niñas de Alcácer. Pero no, el caso de las niñas de Alcácer, simplemente, y como nos va a contar el propio Santiago Díaz, es una excusa para arrancar una historia nueva que no tiene nada que ver. Luego nos lo contará Santiago Díaz. En este libro, Las otras niñas, la inspectora Indira Ramos, que es la protagonista tanto de la primera novela como de esta, apura sus últimos días de excedencia en un pequeño municipio de Extremadura. Cuando después de casi 3 años llega el momento de abandonar su retiro y regresar a su trabajo en Madrid, se ve incapaz de enfrentarse al subinspector Iván Moreno, al que oculta un enorme secreto. Pero ambos tendrán que volver a trabajar mano a mano para resolver el mayor rompecabezas criminal de la historia contemporánea. En una gasolinera han aparecido las huellas dactilares del que fue durante muchos años el hombre más buscado del país, Antonio Anglés. El brutal asesinato que cometió ha prescrito y la policía ya no tiene razones para mantener detenido al principal sospechoso, que lleva tiempo viviendo bajo una identidad falsa. Pero la inspectora Ramos está convencida de que un asesino como él ha tenido que volver a matar, así que solo necesita encontrar un crimen del que no quede impune. Bueno, así muy por encima esta es la trama. Vamos a escuchar al propio Santiago Díaz explicándonos algunos temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, cómo no tiene nada que ver esta novela con el caso Alcácer, y eso yo os lo puedo decir, y los miles de personas que ya han leído este libro. Simplemente es una excusa para arrancar esta historia. Lo cuenta el propio autor, Santiago Díaz. Yo soy de la generación que en 1992, cuando ocurrieron los desgraciados sucesos de los que parte esta historia, porque yo quiero dejar claro, siempre me gusta hacerlo desde el principio, que Las otras niñas no trata sobre el caso Alcácer, es un punto de partida para relatar la huida de Antonio Anglés, que es lo que a mí me interesa. Yo no entro en los asesinatos de las niñas, ni los describo, ni nada de eso. Pero cuando ocurrió esto, yo pues tenía 20 años o 21 años, y bueno, fue un caso, el primer gran caso mediático de la historia en España, ¿no? Porque justo el año anterior acababan de empezar Antena 3 y Telecinco, ¿no? Y entonces, pues cada detalle, cada nueva cosa que se descubría se hacía un especial en alguna de las 3 cadenas. Entonces, pues era un caso que nosotros como espectadores lo vivimos prácticamente en directo porque era tremendo. Aparte por el horror que nos iban relatando, por todas las cosas que se iban sucediendo. Primero fueron 75 días de la desaparición de unas niñas que nadie sabía dónde estaba, que cada día alguien decía haberlas visto en Barcelona, en no sé dónde y tal. Después el horror de encontrar sus cadáveres, pero es que después se abrieron
añadieron nuevas tramas, por así decirlo, ¿no? Que fue la huida de Antonio Anglés, el horror de las torturas, las teorías conspiranoicas sobre lo que les había pasado, ¿no? Entonces todo eso nos llegó después el juicio, pero a mí, entre todas estas cosas que de verdad que yo quiero que la gente entienda que fue el día a día de los de mi generación y generaciones anteriores, claro, yo siempre me hice esa pregunta, ¿no? ¿De dónde está Antonio Anglés? En caso de estar vivo, ha formado una familia, ha seguido matando, ¿qué ha pasado, ¿no? Con él? Y nada, y entonces pues eso siempre me lo he estado preguntando y ahora, después de 30 años, he considerado que estaba preparado o había madurado lo suficiente como para poder responder esas preguntas, aunque solo sea desde el punto de vista de la ficción. Yo, en el caso de Alcácer, de las 3 niñas, lo que relato únicamente en la novela es cómo ellos se las llevan. No entro a describir esos asesinatos, pero sí sitúo al espectador en la historia del monstruo que yo quiero relatar. O sea, tengo que poner en antecedentes de lo que hizo, ¿vale? Y con mucha gente. Pero en cambio, sí describo un poco más las torturas a las que somete a Nuria Pera. Y también fueron reales. ¿Por qué la gente no critica eso? Santiago Díaz también lo ha dejado muy claro, no tiene nada que ver el caso Alcácer con esta historia de las otras niñas. Lo que sí tiene esta novela es una construcción muy original, porque normalmente en las novelas policíacas o en las películas policíacas hay un asesinato y la policía tiene que buscar quién es el asesino. En este caso es al revés. Santiago Díaz nos plantea una historia totalmente contraria, es decir, tenemos al asesino y ahora vamos a buscar qué asesinatos ha podido cometer. Nos lo cuenta Santiago Díaz. A ver, es una construcción distinta. Yo creo que tenemos los escritores, tenemos que explorar nuevos caminos, ¿no? Y tenemos que huir de los que están ya muy transitados. Y bueno, casi todos los escritores de novela negra, de thriller, pues nos hemos basado en una misma fórmula, ¿no? Que es que la policía encuentra un cadáver y tiene que buscar a su asesino, sus asesinos. Entonces, bueno, yo quería hacerlo al revés. O sea, quería decir, tengo al asesino y lo que tenemos que buscar es crímenes que hayan podido cometer este asesino para poder encarcelarle, puesto que de los que se le acusan en 1992 pueden haber prescrito, ¿no? Entonces, bueno, pues esa construcción de la historia al revés, que yo desde el principio pues lo quise hacer así y la verdad es que me divertí mucho, a pesar de que no es una historia divertida, ¿no? Pero en la parte de ficción, en cuanto a la construcción de la estructura de la novela, me pareció muy novedosa y lo disfruté muchísimo porque era un reto. Y si fundamental es la historia, fundamental también es el personaje. La comisaria de policía Indira Ramos. Ya la conocimos en El Buen Padre y ahora, por supuesto, continúa con las otras niñas. Una comisaria que era muy especial, era muy rara, vamos a decir. Una persona con un TOC, con una obsesión por la limpieza, por no contagiarse con virus y que iba siempre pues con mascarilla y con guantes, algo que antes era realmente curioso, aunque después de la pandemia todos nos hemos acostumbrado a que quizá no es tan raro. Nos lo cuenta Santiago Díaz y nos explica cómo él escribió esta historia antes de la pandemia. Yo cuando creé el personaje fue antes de la pandemia, pues diferente que una policía pues fuese con mascarilla y con guantes por la vida. Y de repente, cuando yo ya tenía, no escrito del todo, pero sí el personaje creado, evidentemente, ya debía ir por la mitad de la novela, pasa la pandemia. Entonces yo entré en pánico porque dije, adiós, se me ha ido toda la originalidad de este personaje, porque ahora ya no llama la atención que alguien vaya con mascarilla y guantes por la vida, porque todos vamos así, ¿no? Pero también me di cuenta de que quizá eso servía para que la comprendiésemos un poco más, que antes simplemente era un bicho raro y ahora es, leche, pues es que ya la comprendo, porque eso a lo que tanto teme ella, yo también lo he temido sin darme cuenta, porque yo el personaje yo le quería buscar, yo creo que los personajes, que también mucha gente dice, no, es que estoy harto de ver policías raros, es que si tuvieses un policía normal es un aburrimiento tremendo. O sea, solo investigando los asesinatos y después llega a su casa la policía que tiene un marido estupendo, que tiene la cena hecha, 2 niños maravillosos que han hecho los deberes y que la quieren mucho y que no pasa absolutamente nada, pues es un aburrimiento.
O sea, lo siento en el alma, pero nos aburre y perdemos un poco de salseo de la humanidad y de ver problemas que todos en un otro momento nos podemos enfrentar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que a los personajes hay que ponerles en problemas, pero quería huir de los típicos problemas policiales, de alcoholismo, de culpa por un caso no resuelto, en fin. Y entonces pues empecé a explorar otra serie de alternativas y llegué a esto del TOC, porque me hacía gracia, por una parte, que fuese una incomprendida y que nadie más que ella comprendiese realmente cuál es su amenaza y que para todos los demás simplemente sea un bicho raro, pero ella lo sufriese de verdad, y por otra parte que a nivel lector a mí me aportaba luz, porque está protagonizando tramas muy oscuras y de repente pues aporta datillos de humor. Entonces esto era en El Buen Padre. El Buen Padre era una policía rara a la que nadie aguanta de sus compañeros, pero era una magnífica policía y por eso conseguía integrarse. ¿Qué pasa en Las otras niñas? Pues que hay algo por encima de todo eso, que todos sus valores, aquella honestidad, se van al traste todo. ¿Por qué? Pues porque hay algo que para ella cobra muchísimo más importancia que su TOC, que sus manías, que su todo, que es la maternidad. Que de repente es madre y descubre que hay alguien a la que quiere por encima de todo y por la que sería capaz de dar su vida, ¿no? Entonces, esa es la evolución del personaje, porque a mí no me gusta hacer personajes, es decir, tiene un TOC y ahora simplemente la pongo en diferentes situaciones para demostrar que su TOC sigue vivo. No, creo que tienen que evolucionar y yo creo que con Indira evoluciona y seguirá evolucionando. Pues así es este libro, Las otras niñas, de Santiago Díaz. Si os parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento del libro a través de su audiolibro. Las otras niñas, Santiago Díaz. Un embarazo pone patas arriba la vida de cualquier mujer. Y más si no ha sido buscado. Y más si no se tiene pareja estable. Y más aún si, como la inspectora de homicidios Indira Ramos, se padece un trastorno obsesivo-compulsivo que la obliga, entre otras muchas cosas, a mantenerse alejada de bacterias, de virus y de cualquier mínimo desorden que pueda haber a su alrededor, ya sea real o imaginado. Y un bebé, como poco, augura todo eso. Indira sigue mirando en estado de shock la prueba de embarazo que acaba de hacerse. La deja sobre el lavabo temblorosa y vuelve a leer las instrucciones con detenimiento. No fuera a ser que a los fabricantes les encanten las bromas pesadas y positivo, en realidad, quiera decir que no, que te puedes quedar tranquila porque en cualquier momento te baja la regla. Pero no hay lugar a dudas si lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Como le suele suceder cada vez que algo la perturba en extremo, la crisis empieza por un repentino sofoco que parece tener su origen en la nuca y que provoca que enormes goterones de sudor le vayan cayendo por la espalda. Enseguida pasa a tener palpitaciones, sensación de ahogo, una fuerte opresión en el pecho, temblores de la cabeza a los pies y un mareo que, si no lo remedia, desembocará en desmayo. Indira se sienta en el váter e intenta hacer los ejercicios de contención que le enseñó su psicólogo para evitar perder el conocimiento y desnucarse contra el lavabo. Después de 15 minutos, logra que su estado deje de ser crítico, aunque la hiperventilación le ha provocado una especie de borrachera. Se levanta con esfuerzo y se echa agua fría en la cara. Tal es su desazón que, aunque mira disgustada el rastro que dejan las gotas en el espejo, ni hace amago de limpiarlas. En cualquier otro momento de su vida, eso sería impensable. Su mirada pasa del espejo a la prueba de embarazo, que continúa indicando un clarísimo positivo. Joder, pues sí que tengo puntería. Hasta que se acostó con el subinspector Iván Moreno, llevaba 5 años sin tener contacto con ningún hombre. Y la palabra contacto no tiene solo una connotación sexual, sino que engloba cualquier tipo de roce sin unos guantes de látex de por medio. Hace un par de años, un político de visita en su comisaría la cogió desprevenida y la saludó con 2 besos cuando se cruzó con ella por el pasillo. Indira se separó de él como si quemase y estuvo a punto de presentarse en urgencias para que le hicieran un examen en busca de infecciones. Mientras se alejaba, oyó a su comisario disculparse con una de las frases con las que más la han descrito a lo largo de sus 36 años de vida. No se lo tenga en cuenta, es una mujer peculiar. Sin embargo, hace algo más de un mes, le salvó la vida a uno de los miembros de su equipo y la relación entre ellos se transformó como por arte de magia. Con el subinspector Moreno nunca tuvo buen feeling. Quizá porque reunía todo lo que Indira odiaba en los hombres, o tal vez porque ella denunció a su mejor amigo, también policía, por colocar una prueba falsa en la escena de un crimen y él juró que le haría la vida imposible como venganza.
Pero el roce hace el cariño, y después de evitar que un capo de la droga le volara los sesos durante el registro de su mansión, el subinspector se sintió en deuda y empezó a mirarla con otros ojos. La inspectora Ramos, por su parte, poco a poco lograba salir del pozo en el que se hallaba inmersa desde hacía un lustro, cuando cayó a una fosa séptica persiguiendo a un sospechoso, y las manías y aprensiones que traía de serie se multiplicaron por 1000. Y el mismo día en que su psicólogo le dijo que podía empezar a relacionarse con otras personas, Moreno llamó a su puerta. Primero derribaron barreras charlando del caso que tenían entre manos. Después cenaron juntos. Más tarde empezaron a conocerse. Y finalmente pasó lo que tenía que pasar. Y el fruto de aquella noche crece ahora en su vientre. Indira siempre ha sido una mujer analítica, tanto en su trabajo como en la vida. Así que no se le ocurre otra cosa que coger un bolígrafo para plasmar en un papel los pros y los contras de ser madre. Se sujeta la muñeca derecha con la mano izquierda para contener el temblor. Dibuja una línea vertical y escribe: pros, una razón por la que vivir. Contras, todo lo demás. Después de media hora mirando el papel, no ha logrado tomar una decisión. Aunque pudiera adaptarse a un cambio de vida tan radical, cosa que duda, no cree que fuera justo para una criatura tener una madre como ella, alguien que no la dejaría crecer tranquila y feliz, rodeada de juguetes, de desorden y de mucha suciedad. Este era ese fragmento del audiolibro de Las otras niñas de Santiago Díaz. Iba a deciros ahora que 3 grandes escritores de novela negra iban a dar su opinión sobre este libro, pero no, al final son 5, ¿no? Porque Carmen Mola, que son 3, dice: Santiago Díaz se atreve con lo que nunca antes nadie se había atrevido. Brillante. Juan Gómez Jurado dice: me ha tenido pegado a sus páginas todo el fin de semana. No dejéis de leerlo. Y otro grande como César Pérez Gellida dice: torturando el pasado, Santiago Díaz consigue desgarrarte por dentro y que no seas capaz de dejar de leer. Bueno, pues recordarlo. Está editado en Reservoir Books en la colección roja y negra. Su título es Las otras niñas y está escrito por Santiago Díaz. Vuelve Pierre Lamette con La gran serpiente. Una novela negra divertida, inmoral y jugosa. Grandes dosis de humor al más puro estilo Tarantino. La gran serpiente, de Pierre Lamette. Ediciones Salamandra. Que las cosas que nos pasan tienen una razón de ser para aprender, para crecer, para evolucionar. Las casualidades no existen. Borja Vilaseca. Con Michel Casas. Acordes y letras. Momentos. Tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato. Es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo. Te lo mereces. Momentos con Carlota Martínez. Recuérdame cuando haya marchado lejos, muy lejos, hacia la tierra silenciosa. Cuando mi mano ya no pueda sostener, ni yo, dudando en partir, quiera todavía permanecer. Recuérdame cuando no haya más lo cotidiano, donde me revelas nuestro futuro planeado. Solo recuérdame, bien lo sabes, cuando sea tarde para los consuelos, las plegarias. Y aunque debas olvidarme por un momento, para luego recordarme, no lo lamentes, pues la oscuridad y la corrupción dejan un vestigio de los pensamientos que tuve. Es mejor que me olvides y sonrías, a que debas recordarme la tristeza. Roma, año 77 a.C. El cruel y todopoderoso senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción. Nadie se atreve a enfrentarse a él, hasta que un joven patricio de 23 años acepta ser el abogado de la acusación y desafiar al poder de las élites. Su nombre es Cayo Julio César.
Santiago Posteguillo nos muestra los orígenes del hombre tras el mito, grandes batallas y victorias militares, intrigas en una Roma llena de peligros y una emocionante historia de amor marcaron el destino de Julio César. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Descubre la verdadera historia de Julio César en la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Con Michel Casas. Acordes y letras. Como os contaba en nuestro sumario de hoy dedicamos una parte importante del programa al escritor y poeta Edgar Allan Poe. Comenzábamos con Romance, una poesía suya, y ahora vamos a terminar con un relato clásico de terror. Se llama El gato negro, Edgar Allan Poe. Ni espero, ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror. Pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y defectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos, de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa.
Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Pluto, así se llamaba el gato, era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer, y a donde quiera que fuese, me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal. Naturalmente, mis pobres mascotas debieron de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Pluto, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando, por casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal, porque ¿qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Pluto, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo, y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos, y no tardé en ahogar con el vino todo el recuerdo de mi acción. Curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida, ni poco ni mucho. No obstante,
Tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley. Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos, incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡fuego! ¡Fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la casa había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes habían comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido.
La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda al sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirlo. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Pluto, al que se parecía en todo, menos en un pormenor. Pluto no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal. Ni lo conocía, ni lo había visto hasta entonces. Continué acariciándolo, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándolo. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente, lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia, una especie de vergüenza, y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarlo con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Pluto, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerlo más grato a mi mujer, que, como he dicho ya, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas.
Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba. O bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarlo de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen. Pero, sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aún, en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se había acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará, sin duda, el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles, y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento, era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarlo como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces, en verdad, un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad. Una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia bruta engendrada en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante. Durante el día me dejaba el animal, y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro, y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas de siempre, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y, habiéndome hecho tropezar de cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe.
Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé en arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero, por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre, y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial, o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y, habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra el interior, lo sostuve en esa postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la pared a su estado primitivo. Con todas las precauciones inimaginables, me procuré una argamasa de cal y arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado, barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, por lo menos, aquí, mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarlo, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verlo nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se incoó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones.
también se dispuso un reconocimiento, pero, naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que los acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez, bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me paseé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dije, por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... Se van ustedes, señores. Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada, como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido, a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Descubre la apasionante historia de la espía española más importante del siglo XX.
África de las Heras es una mujer de muchas leyendas y terminó siendo una leyenda de mujer. África de las Heras es la violinista roja. La nueva novela de Reyes Monforte, La violinista roja. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.